que estén participando. Les volvemos a reiterar que disculpen cualquier imperfección, estamos aprendiendo. Bueno, la idea es trabajar un poco acerca de las constantes consultas que estamos recibiendo y que, bueno, se encuadran en todo esto que tiene que ver con cómo ejercer y defender nuestros derechos. En ese sentido, nosotros veníamos llevando adelante una serie de encuentros hace varios años, donde abordamos la problemática de las herramientas legales para la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, y contamos con la presencia de Carlos Duarte, que nos brindó todos sus años de estudio, su paciencia, su compromiso, y bueno, que hoy a través de esta vía, a través de esta herramienta que estamos explorando, bueno, vamos a dar paso a trabajar. Hay muchísima tela para cortar, y bueno, por plantear algunos tópicos, vamos a ver si podemos hablar un poco acerca de la organización del sistema educativo, de esta cuestión de si es lo mismo un estatuto que un convenio colectivo de trabajo. Hay algunos dirigentes sindicales que levantaban esa bandera, ahora ya se han olvidado porque tienen otros vínculos, otros intereses. La responsabilidad civil de los docentes, los derechos gremiales, la tutela sindical, ¿qué implica todo esto? Estamos bien. Todo lo que tiene que ver con las licencias, que es un tema candente que en este marco, desgraciadamente, la patronal se ha hecho la sota, dejando en pampa y la vía un montón de compañeros, compañeras, que desde el principio de año no han podido hacer efectivo la posesión de sus cargos o sus horas. Las titularizaciones, ¿qué implica quedarse en disponibilidad? ¿Quién resuelve la disponibilidad? ¿Quién la dictamina? Desplazamientos, y acá vamos a entrar en un nudo gordiano que tiene que ver con estos compañeros, bueno, compañeros entre comillas, ¿no? Que usufructan las tutelas sindicales para encubrir irregularidades, pisoteando un instrumento fundamental que fue arrancado por la lucha de los trabajadores a las patronales, la cuestión de los traslados, bueno, en fin. La idea también es comentarle un poco cómo va a ser la dinámica. Ustedes van a ir pudiendo seguir la disertación del compañero, y a través del chat vamos a ir interactuando. Ustedes van a ir escribiendo sus reflexiones, sus consideraciones, cualquier duda, cualquier pregunta, y bueno, en función de eso, en la medida de lo posible, Carlos lo va a ir contestando. Cualquier cosa, si es necesario ampliar, dejan el correo, nosotros haremos una contestación más personalizada. Pero bueno, la idea es que colaboremos entre todos y que salga de la mejor manera. Así que inmensamente agradecido por estar participando, por confiar en esta propuesta. Nuevamente les pedimos disculpas por las imperfecciones, por lo rudimentario de la ejecución de esta actividad. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dejarlo a Carlos, que continúe un poco, que aborde esas problemáticas y las que él considere. Así que bueno, Carlos, ¿estás por ahí? ¿Tenés que por ahí activar tu micrófono, Carlos? No, hola. ¿Ahí? Hola, Carlos. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Podemos arrancar? Bien, sí. Bueno. Escuchamos. Bueno. Cuando quieras. ¿Escuchaste más o menos un poco la introducción ahí de lo que estaba comentando? Sí, escuché todo, Jorge. Está. No, lo que vos planteabas es algo que tenemos que tomar en cuenta en la situación de hoy. Hay mucho, en realidad el sistema ya está sobrecargado de problemas. Lo que vino a hacer esta cuarentena es a demostrar la fragilidad, la improvisación en todo lo que se maneja,
Principalmente lo que uno está recabando todos los días son los problemas de las licencias. Y yo justamente hoy hablaba con una compañera y le decía que si bien el suplente, aquel que tiene estabilidad, tiene la posibilidad de continuar con su tarea, si el titular no hace uso de la licencia, no reclama la licencia, no se puede pagar nada, no se puede pedir nada, porque para que vos sea designado tiene que haber alguien que hace uso de una licencia, que en muchos casos no se está haciendo. Y con el agravante de que hay algo que se normalizó en el sistema durante muchísimo tiempo, es que vos terminás con, qué sé yo, con una CB a fin de año, una licencia por largo tratamiento, y en marzo empezás primeramente con una enfermedad común, 43, cosa que tu patología no entra dentro de eso. Muchas veces también por atención a un familiar y por tantas otras cosas más. ¿Por qué se hace esto? Y bueno, porque muchas veces el directivo lo primero que dice, ¿y el pobre suplente qué va a hacer? ¿Viste? Y muchas veces en el afán de solucionar un problema del suplente, nosotros normalizamos ciertas prácticas erróneas del Consejo. Nosotros nunca tendríamos que haber aceptado que el Consejo te cambie de artículo y de patología al comenzar un nuevo ciclo lectivo, porque vos no te curaste en diciembre, ¿sí? Ni en enero ni en febrero, vos seguís con la misma patología. Y si está con artículo 44, con cambio de tarea, que ya te están diciendo que es definitivo, no te pueden hacer ese trámite. Ahora, ante el afán de querer solucionar el problema de los compañeros para que puedan cobrar, porque los directores te dicen, mirá, que si vos esperás hasta que venga la Junta Médica en vez de ser los primeros días de marzo, la Junta Médica sale el 20 de marzo y ya los papeles no van a entrar para ese mes y va a entrar suplementaria, no va a cobrar y no sabe cuándo va a cobrar y tantas otras cosas. Entonces, en el afán de querer solucionar, el docente entró en esa lógica del patrón. ¿Qué hizo esa lógica del patrón? Terminó naturalizando cosas que son totalmente ilegales, ¿sí? Por empezar, si el consejo quiere darte de alta a fin de año, que te den alta administrativa, pero al comienzo del ciclo lectivo tiene que continuar tu licencia porque vos nunca tuviste el alta, ¿sí? En la normativa dice que para que vos tengas el alta y vos puedas volver a la escuela, tenés que tener el alta de tu médico tratante. Y si hay duda con respecto a eso, ya sea por la continuidad o por cortar la licencia, se tiene que convocar una junta médica. Y en la provincia de Misiones, por lo menos lo que yo tengo conocimiento en 30 años de carrera, nunca se conformó una junta médica como dice la reglamentación, ¿sí? Es gravísimo eso lo que uno está planteando. Ahora, también tenemos que decir que nosotros fuimos cómplices de eso, ¿sí? No digo que sea con mala intención, pero el docente muchas veces actúa de buena fe y sin embargo el patrón está esperando que nosotros hagamos ciertos actos como para poder naturalizar y después volver en contra nuestra. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la educación virtual? ¿Sí? Nosotros decimos, no tenemos que prestarnos al juego del patrón para la educación virtual, pero todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿cómo el patrón no va a avanzar en la reglamentación? ¿Cómo no te va a decir que vos tenés derecho a licencia, que tenés, hasta inclusive, fíjense lo paradójico de esto, que yo tengo 30 años de carrera y nunca se preocuparon por un seguro escolar, por un seguro del trabajador, y resulta que no te dan un seguro presencial, pero sí te dan un seguro por pandemia, ¿sí? Los problemas que vos podés llegar a tener a tu casa hoy van a ser considerados accidentes laborales. Sonaría hasta gracioso que se te cayó la sartén por el dedo, no sé, ¿sí? Hay cuestiones que nosotros las terminamos naturalizando. Bueno, nosotros lo hacemos con buenas intenciones, siempre pensando en el alumno, pensando en la escuela, pensando en lo pedagógico, pensando cómo podemos ayudar, y la otra parte está buscando que nosotros demos paso para poder volverlos en contra nuestra después. Así que yo no sé si hay alguien que quiere saber algo en particular, bueno, que yo creo que estamos, porque si nosotros empezamos a hablar de todo lo que es la parte de legislación y la parte, lo que es gremial, creo que vamos a pasar días enteros acá. No sé cómo Haría será esto.
una compañera preguntaba, dice que le denegaron desde el consejo una licencia por atención familiar. Su padre está operado, tuvo un infarto la semana pasada. ¿Podés comentarnos un poco acerca de los alcances de esta definición ahí de las juntas virtuales y demás? Ahora, Porque primero, el lejos está de ser una junta médica eso. no, está lejos de ser una junta médica. Ya cuando estábamos en la escuela, cuando había presencia, ¿sí? No funcionaba la junta médica. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, es triste lo que está pasando, porque nosotros, fíjate al punto que llegamos. Vos estás en tus casas, ¿sí? No vas a ir a tu lugar de trabajo, que es el lugar el lugar donde te protege el procedimiento administrativo, y vos solicitas licencia por fallecimiento, por atención a un familiar. ¿Sí? Yo, desde mi punto de vista, le digo, compañero, no hagan nada. ¿Sí? Si vos no está esto que se está haciendo no es obligatorio. ¿Sí? No corresponde. No hay manera de que ellos puedan decirte, no, vos estás obligado a hacer la tarea. Si no querés mandar, no mandás. Si tu director te jode con mandar la tarea, tenés los fundamentos. Tengo un problema familiar, me corresponde ciertas cuestiones, ¿sí? Poder llegar a tener un problema hasta psicológico posteriormente a consecuencia de lo que está pasando. Y si no está en condiciones de dar clase, no tenés que dar clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la licencia tal como está estipulada dentro de nuestra reglamentación, ¿sí? Es una herramienta que tiene el trabajador para no ir a su trabajo. Pero vos estás en tu casa, no vas a tu trabajo. Por lo tanto, no hay motivo para solicitar licencia. Ahora se hizo toda esta cuestión y a algunos le dieron licencia. Fíjate que el consejo no da licencia por cuestiones traumatológicas. Vos te puedes tener una pierna rota, pero para el trabajo virtual lo podés hacer. ¿Sí? ¿Y qué sabe el que están en junta médica o en salud laboral las condiciones que vos tenés? Y si vos tenés las condiciones en tu casa como para poder desplazarse. ¿Sí? Hay abogados que plantean las cuestiones ergonométricas. ¿Sí? Vos tenés la posibilidad de desplazarte de un lugar a otro, de cómo sentarte, qué hacer, o vas a dar la clase virtual acostada en tu cama y viendo todas las cosas que vos tenés dentro de tu habitación. Es una locura esto. ¿Sí? Es decir, así como esto, hay el primer decreto que sacó el gobernador de la provincia. Dice clarito, se suspenden todos los plazos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los plazos establecidos, ¿sí?, en la ley de procedimiento administrativo, en la ley 1, número 89, o que la 2970 que era, están totalmente suspendidos. Si están suspendidos todos los plazos, no hay fecha para presentación de licencia, no hay fecha para presentación de alta, no hay desplazamiento, por ejemplo. Vos podés hacer la nota de desplazamiento, pero al estar cortados los plazos administrativos, el director o el secretario escolar o el consejo te van a contestar cuando termine la cuarentena. ¿Sí? Es decir, esto que está ocurriendo hoy viene a mostrar la improvisación del sistema. ¿Y qué ocurre en muchos casos? Hay muchos docentes que tienen estabilidad laboral por resolución. Y ahí se presenta un problema jurídico hoy. La resolución, ¿sí?, la 639 ya del año 2009 y después las posteriores que salieron, aclaraban que el docente que tiene resolución de estabilidad laboral, tiene los mismos derechos que los interinos y suplentes, con los interinos y titulares, con respecto a licencias. O sea que si le corresponde utilizarlo ahora, el Consejo debería darlo de manera automática, porque hay una resolución de estabilidad laboral, ¿sí?, que no se ejecuta porque estamos en una época de pandemia, etcétera, otras cosas,
Bueno, eso es otra cosa. Hoy, esto está demostrando lo que nosotros habíamos planteado ya en el 2009. Cuando en el 2009 surgió lo de la estabilidad laboral, nosotros habíamos planteado cuál era la situación real de los suplentes a que se le daba esa estabilidad. Porque el suplente sigue siendo suplente. ¿Qué va a pasar cuando el titular se presenta? Y nos habían dicho, no, pero eso no va a pasar, porque aquel que ya está con una patología no se va a volver a presentar. ¿Sí? Ellos dieron todos los fundamentos buenos como para continuar con esa metodología. Ahora se planteó el problema. El titular no vuelve porque no hay vuelta a la escuela, por lo tanto no pueden tomarse como una vuelta. ¿Sí? No, dice, hay casos de directores que dicen, aquel docente al cual Junta Médica le denegó la licencia, se tiene que presentar. Sí, hasta resultaría gracioso. Hasta resultaría gracioso si no estuviera en juego la comida de muchos compañeros. ¿A dónde se va a presentar? Porque si yo tengo licencia, dice, en la escuela número 1. O sea que a mí no me permiten ir a la escuela número 1. Ahora me dan licencia y ¿a dónde no me dejan ir? ¿O a dónde me dejan ir? Esto que está ocurriendo hoy, vuelvo a insistir, muestra la fragilidad y la improvisación de nuestro sistema. Y no hay manera de arreglar esto si no hay empuje desde las dos partes. Y cuando hablo de empuje de las dos partes, hablo del docente titular, que aquel que tiene una patología que ya viene de años, que tiene que insistir en que continúe la misma situación. Y el suplente, que tiene que insistir si tiene estabilidad laboral, con más razón tiene que insistir que continúe en las mismas condiciones. Porque esto por la cual se cortó es una cuestión circunstancial. ¿Sí? Vos no te curaste hoy. Tenés que insistir. Ahora, el gran problema que estamos teniendo hoy, que muchos compañeros se presentaron, vamos a decir así, se presentaron, es decir, no están haciendo uso de la licencia, en realidad no se presentaron a ningún lugar porque están en su casa, están haciendo uso de la cuarentena. ¿Sí? Y la cuarentena es obligatoria. ¿Sí? Entonces, si no hay desde las dos partes empuje, esto no se va a poder solucionar. Porque nosotros podemos hacer todos los trámites del suplente, pero va a llegar un momento que nos van a decir, sí, pero el titular no solicitó licencia, que ya nos plantearon eso. Desde el Consejo nos plantearon, sí, pero no hay ningún pedido del titular. ¿Y vos cómo haces ahí? ¿Sí? Si el titular no presenta, ¿sí? Esto demuestra todo lo que nosotros siempre denunciamos, que esto es un mamarracho. ¿Sí? ¿Cómo vos te van a dar licencia? Vos tenés estabilidad y la licencia va hasta el 12 de diciembre y después empieza de nuevamente el 1 de marzo, va hasta julio, después hasta junio, agosto, septiembre, si cualquier cosa es. Si vos ya tenés estabilidad, tiene que ser continuo, a no ser que el titular haga una presentación real y efectiva por medio de un dictamen médico que le diga, este señor está sano y puede volver a trabajar y no hay ningún problema ni motivo para que haga uso de la licencia. Si no existe eso, deberían pagar el sueldo de manera normal. Pero es tanto, es decir, vuelvo a insistir, fueron tantas las cosas que nosotros flexibilizamos, ¿sí? En el afán de querer cubrir o proteger a nuestro compañero, beneficiar, porque si esperábamos la Junta Médica nos iba a cobrar en tiempo y forma, va a entrar suplementaria y la gente come, un montón de cosas. ¿Qué pasó hoy? Tanto fue nuestro afán de querer solucionar de manera urgente que hoy se agarraron esto de ellos y cortaron definitivamente la comida de muchos compañeros. Y es muy difícil que nosotros tengamos herramientas técnicas como para poder rebatir eso. Esa es la realidad que estamos hoy con respecto a lo que es la parte de licencia. Bien, absolutamente tiene muchísimo que ver con una cuestión no solamente de solidaridad, sino también de compromiso por parte de todos los compañeros, ya sean suplentes como titulares, fundamentalmente, porque se ha visto que hay un ejemplo de sobra de la falta de ética profesional y de prácticas que terminan damnificando lamentablemente a los compañeros suplentes. Ahí, bueno, un poco mirando el chat, una pregunta que obviamente iba a aparecer,
la que tiene que ver con los desplazamientos a los docentes que tienen tutela sindical y tienen irregularidades. ¿Alguna Mira, consideración, Carlos, sobre eso? ¿Es posible que se efectúe el desplazamiento? ¿Qué implica la tutela sindical? a ver, primero y principal tenemos nosotros tenemos que plantear es que la tutela sindical existe, ¿sí? Y hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia en el cual reconoce la tutela sindical, que en la provincia, así como está planteado, es, no voy a decir imposible, porque la palabra imposible no existe, pero hoy, así como está planteado, no se puede desplazar a una persona por más que no tenga título, etcétera, otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos pedir la revocatoria hasta de una resolución, hasta podemos pedir la inconstitucionalidad de una ley. Si nosotros pedimos eso, eso va al Superior Tribunal de Justicia. Y el Superior Tribunal de Justicia se expidió con respecto a eso, ¿sí? Hay un fallo del año 2012, ¿sí? Que establece la tutela sindical porque hubo un planteo entre un delegado escolar, defendido por el sindicato mayoritario, por ejemplo, por supuesto, y el Consejo, porque el Consejo, tenemos que decir que en el Consejo hizo lugar de desplazamiento. En el 2012 nosotros conseguimos 2 desplazamientos de delegados escolares que no tenían título específico. Pero después surgió esto del fallo del Superior Tribunal de Justicia y le tuvieron que restituir los cargos. Si hay la posibilidad de que esto se pueda volver atrás, es solamente planteando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? El plantear la inconstitucionalidad de esto, acá en la provincia ya no hay manera de hacerlo, ¿sí? Eso tenemos que tener bien en claro esto. Porque si no, si uno le dice a los compañeros, hay que meterlo, poner un abogado, vos pagar al abogado, etcétera, todas otras cosas, vas a terminar gastando un montón de plata. En la provincia no vas a tener posibilidad de hacer esto. Pero en estas cuestiones tenemos que ser muy cuidadosos. Hay varios procedimientos para hacer. Primero y principal, se tiene que hacer la elección y el sindicato tiene que comunicar al patrón, o sea, al Consejo General de Educación, que se llevó a cabo la elección, y presentar la nómina de delegados que han sido elegidos, y en el turno que han sido elegidos, porque los delegados se eligen por turno. A su vez, eso también se manda al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo tiene que emitir una resolución reconociendo la tutela sindical. Que yo no sé si se hizo esto alguna vez, pero cuando uno le plantea esto a los compañeros, se quedan en el enojo muchas veces. Pero entiendo que es un procedimiento engorroso, que lleva tiempo, hay que gastar también por ahí muchas veces, ¿sí? Porque hay que hacer una presentación al director, después hay que hacer una presentación al consejo, después del consejo hay que hacer una presentación al Ministerio de Trabajo, después que una vez que uno tenga toda esa respuesta o no, porque también hay plazos que ellos pueden obviar y bueno, nosotros tenemos que seguir actuando de acuerdo a lo que dice la ley de procedimiento administrativo, hay que plantear ante la Junta si fulano tiene el título o no, y si no hay respuesta ni del Consejo reconociendo la tutela sindical o del Ministerio de Trabajo, quiere decir que ese señor no tiene tutela sindical. El papelito ese que solamente que te entregan los directores que te dicen, acá yo tengo un papel, ¿y quién firma el papel? Fulano de tal secretario de un sindicato. Eso no tiene una validez legal. Para que tenga validez legal, tiene que estar la nómina de delegados escolares, delegados titulares y suplentes, y como también los delegados departamentales, titulares y suplentes, y los delegados, etcétera, también, como así también todos los miembros de comisión directiva. Ese paso, las autoridades dejan de lado totalmente. Dice, si acá tenemos que entender algo que es clave.
El orden jerárquico en las escuelas o el escalafón docente, ¿sí? Entra maestro o profesor, después entra vicedirector, director, ¿sí? Supervisor, y después ya se va a dirección de enseñanza, Consejo General de Educación, cuerpo colegiado. De un tiempo a esta parte estaba docente UDPM, ¿sí? Docente UDPM director, ¿sí? Director UDPM supervisor, supervisor UDPM director de enseñanza primaria o secundaria, ¿sí? Director de enseñanza UDPM consejo. Y muchas veces UDPM estaba por encima del cuerpo colegiado. Entonces, esa parte técnica, esa parte legal que está faltando, yo creo que había que juntar recursos como para poder recurrir judicialmente estas cuestiones. Si nosotros, lamentablemente, yo creo que todos deben saber, nosotros no tenemos manera de sostenernos, no tenemos aporte por una cuestión caprichosa de los gobiernos, ¿sí? Nosotros hemos iniciado nuestro trámite en el 2011, no hemos tenido ningún impedimento como para poder tener nuestra inscripción gremial y poder recaudar y poder tener el asesoramiento y los recursos necesarios para poder plantear estas cuestiones que nosotros creemos que son fundamentales. Al no tener los recursos, nosotros estamos limitados. Nos limita, porque esta cuestión hay que plantearla, primero lo que hay que plantear acá es que esa ley de asociaciones sindicales violenta los tratados internacionales de la OIT, ¿sí? No garantiza la libertad sindical. Y desde la reforma del 94 debería haberse reformado y nunca se hizo. Nunca se hace porque la gente cree que el sindicalismo le sirve solamente a los dirigentes para llenarse de plata, y no. Somos muchos los que ponemos de nuestro bolsillo como para poder hacer todas estas cuestiones, porque creemos que la dignidad del trabajador está por encima de cualquier cosa. De que hay gente que hace uso de esto, sin duda alguna, pero no hay que meter toda la misma bolsa. Y yo creo que hay que apoyar a aquellos que verdaderamente tienen intenciones de corregir esto. Y estas cuestiones de fondo, si no se corrige, nosotros no vamos a poder plantear otra cosa. Acá si no se toca la ley de asociaciones sindicales y no se reconoce en ciertos sectores que el título es preponderante para poder estar ante un cierto sector de la sociedad, nosotros no vamos a poder avanzar. Si a nosotros nos aplican las generales de la ley y nos dicen que tenemos estabilidad por el simple hecho de de ser delegado y no por tener las condiciones para ingresar a la docencia, es muy complicado. Y esto tiene otra contrapartida. Nadie puede abrir un legajo si no tiene los títulos que corresponden. Dice el estatuto, ¿sí? Dice clarito, el consejo no puede hacer reválida de nada si existen instituciones que forman personas con título. Ahora se hace normalmente esto. ¿Por qué? Y porque la gente también vota como vota. En el momento de elegir nuestro representante ante el Consejo General de Educación o ante la Junta de Clasificación y Disciplina, la gente le termina votando a los representantes del gobierno, que ya tienen sus representantes oficiales, y después resulta que los representantes docentes también son representantes oficiales. Ahí vemos como todas estas cuestiones están enganchadas. Yo no creo que esta situación se va a resolver de manera inmediata, pero yo sueño que en algún momento empecemos a dar los primeros pasos. No hay manera de corregir si no se busca soluciones definitivas. Los parches les sirven al poder. ¿Sí? Ellos dijeron que esto iba a ser de manera experimental y de manera ahora por la pandemia, pero ya están planteando como para que esto sea parte del sistema educativo. Esto va a avanzar y va a ser parte del sistema educativo, porque la ley es ambigua, dice en caso de situación especial. ¿Y cuál es la situación especial? La situación especial mañana puede ser que la provincia no tenga recursos para pagar el sueldo, ponerle a 10 profesores de historia, y bueno, entonces, ¿sabe qué? Vamos a pagar a 2, y el resto lo vamos a hacer de manera virtual. Eso también es una situación especial. No nos engañemos nosotros con creer que el sistema es bondadoso. Nosotros del 83 para acá no hemos tenido una modificación del estatuto que beneficie al trabajador. No hemos tenido decreto que beneficie al trabajador. ¿Sí? Es lamentable lo que yo voy a decir.
El último derecho que nos garantizó el estatuto fue en el año 1979 con la ley 939 que le otorgó estabilidad al docente interino, porque hasta el año 78 el interino cesaba a fin de año. A partir del 79 el interino no cesó más. Es del año 79, gobierno militar, ¿sí? Fíjense lo que uno tiene que llegar a decir: gobierno militar garantizando derechos a los trabajadores, gobierno democrático cercenando derechos a los trabajadores. No sé si sirvió o hay algo más que quieran decir. Terriblemente paradojal, pero bueno, también es una muestra del grado de pérdida de calidad de derecho que estamos sufriendo los trabajadores y la dificultad, muchas veces la comodidad también para hacerlos valer. Por ahí una cuestión, Carlos, respecto a la relación junta de clasificación-consejo. Este hecho de si es o no vinculante cuando consejo, la nota de desplazamiento remite a junta evalúa la cuestión de los alcances de título. Junta cumple su rol. Junta dice: fulano tiene título, fulano no tiene título. Y si lavó las manos, dejó. ¿Sí? La otra parte es que el Consejo debería... el Consejo, convengamos también una cosa, el Consejo es un mamarracho. ¿Sí? Es un mamarracho que se maneja con voluntarismo y autoritarismo. Si se juntan ahí, hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren. Amparado en una ley que tiene 3 artículos y uno de forma. ¿Sí? Y es lo que nosotros hemos criticado en varias oportunidades. Un organismo de la Constitución no puede tener una ley de 3 artículos sin determinar las funciones de sus miembros. ¿Cuál es la función del director general, del secretario, de los vocales, del director de enseñanza, de los distintos organismos, hasta inclusive de la Junta de Clasificación y Disciplina? ¿Sí? Yo lo que tengo conocimiento, desde que me inicié en la docencia, la Junta siempre actuó como clasificación, nunca como disciplina. ¿O alguna vez ustedes se enteraron de que ha hecho una sanción, ha convocado a alguien, ha exonerado? Nada. ¿Sí? No existe eso. Entonces, el funcionamiento del Consejo de Educación deja mucho que desear. No es el organismo democrático que debería ser por ser un organismo de la Constitución. La gente no dimensiona la importancia del Consejo. Cuando la gente que hizo la Constitución de la provincia de Misiones hizo un consejo que no estaba atado al apéndice, al poder político. Lo hizo totalmente independiente. Tiene el mismo rango que el gobierno de la provincia. Para ser destituido su miembro tiene que ser por medio de juicio político, así como se hace con los jueces y con el gobernador, el vicegobernador o los ministros. La importancia institucional que tiene el Consejo no tiene ningún otro lugar del país. Pero, ¿qué pasa? Los vicios, nuestros propios vicios, hizo que esto se vaya desmadrando y termine siendo un organismo que está por debajo. Fíjate que el Consejo General de Educación está por encima del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es un funcionario político dependiendo del gobernador. En cambio, el Consejo General de Educación es un organismo autónomo. Debería manejar sus recursos, su funcionamiento y todo. Ahora, no, la ley de funcionamiento tiene 3 artículos. Un organismo que maneja 30.000 docentes, ¿sí?, en la provincia de Misiones, tiene una ley que no dice nada. Entonces hay muchas cosas por corregir, hay muchas cosas por las cuales avanzar, y en esto los docentes tenemos que entender que si no hay corrección definitiva, nosotros vamos a seguir padeciendo. Y principalmente los jóvenes, nosotros ya no estamos yendo, ¿sí? Muchos de nosotros ya nos vamos a ir este año, o el año que viene como máximo, o dentro de un par de años. El 40% de la docencia entró en los años 90, principio de los 90. O sea que entre este año y 5 años van a estar, el 40% de los docentes van a estar en condiciones de irse del sistema, que también va a colapsar la caja previsional. ¿Sí? Todas estas cuestiones, si alguien cree que todas estas cuestiones son
son dispersas o hay que analizarlo de manera focalizada, está equivocado. Los desplazamientos tienen que ver con una cuestión sindical. ¿Por qué decimos con la cuestión sindical? Porque la tutela sindical está garantizada por una ley, que es una ley nacional que fue hecho en un momento después de la vuelta de la democracia, ante presiones de los sindicatos que tenían muchos pesos, ¿sí? Que no se compraban tan fácil en ese momento, ¿sí? Pero después de la reforma constitucional había que actualizar esa ley y mejorar, que al actualizar nosotros tenemos que ser partícipes para poder hacer una ley sindical que no te corte tu trabajo después de haber pasado por una universidad 3, 4 años. ¿Sí? Es terrible esto, que vos te formes, ¿sí? Que vos te formes, que vos pases por una universidad y cuando llega el momento de querer trabajar, te dicen, no podés trabajar porque esto. ¿Cuántos profesionales tenemos nosotros que no son docentes que se están desempeñando en la docencia? ¿A cuántos ingenieros, arquitectos, abogados le dieron el título eso de técnico? Yo quiero ver a alguno, vos profesor de historia, ¿sí? Si vos hiciste algún curso por ahí sobre construcción de casa, a ver si te van a habilitar para que vos puedas hacer un plano en el colegio de arquitectos o ingenieros. Hay ciertos sectores que son muy celosos de su profesión. Nosotros no. Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que ir mirando y a ver cómo podemos avanzar. Yo no sé si lo que uno dice es la verdad. Carlos, un poco retomando ahí algunas cuestiones que vos estabas mencionando y que por ahí fue uno de los tópicos que se plantearon al principio, porque hace algunos años la docencia de Misiones dio una muestra de lucha fenomenal frente a la legislatura, frenando lo que era un proyecto de modificación del estatuto. Y hoy por ahí uno se encuentra con algunos docentes en la escuela que dicen, pero ustedes que supusieron a la reforma del estatuto, que íbamos a incorporar un montón de, íbamos a actualizar ese estatuto que está tan desactualizado, que remite de la década del 60. ¿Cuál es la vía para incorporar más derechos, teniendo en cuenta que un montón de las cosas que vos estás planteando no se cumplen y que la letra de ese estatuto, en lo esencial, sí sigue resguardando lo que tiene que ver con la integridad de los derechos en la condición como trabajadores de la educación? ¿Cuál es la vía para plantear la incorporación de más y mejores derechos en nuestro sector? Mira, primero y principal, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que lo que por ahí uno siempre decía en todo esto, en los cursos, charlas, recorridas, etcétera, que hacía. Hay varias cuestiones. Vos no podés defender algo que no conoces. Cuando vos no conocés, cualquiera te dice cualquier cosa y vos ante el desconocimiento tenés que creerle al otro. Y la otra opción, si vos no le querés creer, es que vos vayas y busques la información y verifique si es cierto lo que te están diciendo, ¿no? Como esa parte el docente dejó de lado, porque yo siempre digo, el docente incorpora muchos materiales para su trabajo, para poder enseñar, y poco para lo personal. Y esta pandemia demostró. Todo el mundo a veces va... hay gente que está contento porque el gobierno le va a dar un crédito y se va a poder comprar un smartphone de última generación, porque de esa manera va a poder dar las clases mejor. Está pensando a ver cómo gastar, cómo hacer para poder trasladar en lo que es su profesión. Y por ahí uno puede decir hasta que está bien, porque forma parte de nuestra formación. Pero cuando vamos a la parte de la formación personal, algo que va a hacer, no lo hace. Entonces termina creyendo lo que dicen los otros. Primero vos tenés que conocer. Una vez que conocés, te vas a dar cuenta de las cosas que están mal o las cosas que están bien. Y lo que está mal, seguramente vas a analizar, vas a proponer y vas a ver si podés cambiar. Y lo que está bien, bueno, vas a sostener. El estatuto hay que actualizar, sin duda alguna, hay que actualizar algunas cosas, ¿sí? Hay algunas cuestiones que quedaron totalmente desfasadas, pero el espíritu mantiene el espíritu inicial y garantiza los derechos de los trabajadores, ¿sí? Lamentablemente yo tengo que decir que las prácticas diarias muchas veces sobrepasaron la letra del estatuto, ¿sí? Para ser, por ejemplo, ser claro,
nosotros solamente no podíamos acumular los cargos. Sí, no podíamos acumular cargos. Aquel que ingresó en la docencia en los años 80, 90, sabe que cuando vos concursabas para ascenso de jerarquía, vos tenías cargo de maestro de grado, vos concursaba para vicedirector o director, al momento de hacerte cargo del cargo mayor dentro del escalafón, debía dejar el cargo de base. Después, cuando empezaron a titular por intermedio de otras leyes y permitieron la acumulación de cargos, entonces automáticamente, ¿cómo yo te voy a decir a vos que vos tenés que renunciar cuando vos concursás y yo que fui titularizado por un decreto por fuera del estatuto, acumulo 2 cargos? Se plantea una cuestión jurídica que lo que planteamos, lo que siempre decimos, la igualdad ante la ley. Si te doy a vos, me tienen que dar a mí. ¿Sí? Si no te doy a vos, tampoco me tienen que dar a mí. Entonces, esas cuestiones nosotros fuimos dejando de lado, fuimos cómplices también. Tenemos que decir también por una cuestión de necesidad. El docente con un cargo no vive, con 15 horas no se vive, no se sostiene en una casa. ¿Sí? No puede pagar alquiler, no pagar, ni hablar de querer comprar algún elemento tecnológico que necesitas para tu trabajo, ni un auto, ni nada. ¿Sí? Es decir, hay muchas cuestiones por las cuales nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué fue lo que nos llevó esto? Ahora, la manera de incorporar derecho, y bueno, hay cosas que uno tiene para plantear. Por ejemplo, una de las mentiras que se dijo en el momento de pretender modificar el estatuto era que decía, bueno, en esa reforma del estatuto, los suplentes van a tener los mismos derechos para utilizar la licencia que los titulares y los interinos. Para eso no hace falta modificar el estatuto. Para eso vos tomás el decreto 542, que ni siquiera hace falta pasar por la Cámara, ¿sí? Simplemente con la firma del gobernador, el gobernador mañana hace un decreto, firma él, y ya sale, y a partir de la publicación del boletín oficial ya se puede ejecutar. ¿Sí? El artículo 24 dice clarito, la parte de licencia dice, el personal docente, coma, con excepción del suplente, coma, podrán hacer uso de tal licencia. Dice todo lo que... Si vos agarrás ese decreto, el gobernador agarra ese decreto y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a dejar el texto de la siguiente forma. El personal docente tiene derecho a licencia. No hago diferencia entre suplente, interino y titular. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a tener los mismos derechos para usar licencia. ¿Hace falta modificar el estatuto? No. ¿Sí? Cuando te dicen que nos vamos a jubilar con 25 años, y mirando la realidad de la caja previsional, hoy es imposible jubilarte con 25 años. ¿Sí? Si voy te jubilar con 25 años, más de la mitad de los docentes van a estar en condiciones de jubilarse. Y no va a cerrar ese cálculo matemático que existe, ¿sí? Y que anteriormente era, cuando nosotros aportábamos el 19%, era 3 activos por cada pasivo. Al bajar el aporte, ¿sí? Se necesita 4 activos por cada pasivo. ¿Sí? Vos tenés aproximadamente 8.000 activos, 8.000 pasivos, 4 por 8, 32. Hoy nos están faltando 2.000 aportantes activos. Si vos llegás a jubilar la mitad, en vez de 8.000, vos vas a llegar a casi 20.000. ¿Sí? Claro. Vos sacás la cuenta, 4 por 2, 8, necesitas 80.000 activos. ¿Sí? Entonces, cuando uno plantea esto, no es que uno no quiera jubilarse con 25 años. Yo lo que no quiero es que me digan, bueno, yo me jubilo hoy ponerle con el 75% y el gobernador mañana ve que no le alcanza la plata y en vez de que yo cobre el 75% me deja con el 60%. ¿Sí? Entonces, a mí no me sirve ciertas cosas. Por eso cuando vos planteabas, lo que vos planteabas es clarísimo. ¿Cómo hacemos para conseguir más derechos? ¿Cómo hacemos para mejorar o para sostener? Si vos no conocés, no vas a defender. Y si conocés y vos sabés que te está jodiendo, ¿sí? No vas a proponer cambio, porque vas a escuchar siempre lo bueno del otro. Claro. ¿Sí? Entonces acá lo que uno tiene que hacer es el conocimiento. ¿Sí? Y hay una cosa que me parece muy interesante lo que vos estás planteando, porque vos estás hilvanando un aspecto que
por ahí merece que hagamos un análisis más pormenorizado, que tiene que ver con el salario, cómo el salario está directamente relacionado a lo que vos te estás explicando recién sobre el tema de la jubilación, porque tengamos en cuenta que cada vez, a partir de la incorporación sobre todo de la garantía salarial, mayor inyección de salario en negro, que eso significa más de financiamiento de la caja previsional. O sea que una cosa va atada a la otra. Claro. Y también recordando que, por ejemplo, en aquella propuesta de modificación del estatuto por parte de UDPM, que el canto de sirena era, bueno, se hicieron eco de la situación de los docentes de primaria, entonces planteaban la modificación de los puntos índice, levantar los puntos índice, y si uno hacía la división, se iba a achicar el valor índice. Era Sí. verdaderamente una vergüenza, pero desgraciadamente hay un montón de docentes todavía que uno se los cruza en la escuela y trae la colación esta situación, dice, no, pero ustedes se opusieron a la reforma del estatuto, que íbamos a tener más derechos, y la verdad que es una vergüenza, directivos, que incluso se han beneficiado con la lucha nuestra de todos estos años. No. Es una vergüenza, y vuelvo a recalcar, incluso acá están comentando los compañeros, que lo necesario de estos espacios para articular las distintas problemáticas que tenemos los docentes, y sobre todo trazar un horizonte que tenga que ver con sincerar primero que todo el debate. Nosotros, hace algunos, incluso había dirigentes, me recuerdo, porque ahora me parece que todos tenemos un poco de problema de memoria, pero había dirigentes que saludaban la reforma previsional del año 2017 o incluso se llamaron a silencio. Y bueno, y Sí. todo eso tiene un trasfondo que es brutal, digamos, la provincia de Buenos Aires hoy está atravesando por una reforma previsional, la provincia de Córdoba. Y bueno, pero parece que acá tenemos que agradecer que estamos cobrando en tiempo y forma, entre comillas, cobrar en tiempo y forma, porque, vuelvo a repetir, quizá hay que dedicarle específicamente a toda la maraña del salario, ¿no? Por ahí, Jorge, bueno, vamos a ir un poquito ahí al chat que dicen los quiero, compañeros. Jorge, Eh, ahí quiero- porque acá sí, veo pregunta que dice, ¿por qué si el Consejo General es autónomo, el presidente lo elige el gobernador? En realidad, no lo elige el gobernador. ¿Sí? El gobernador propone. claro, ¿Sí? Debería proponer hasta inclusive, si no hay acuerdo, debería proponer una terna. El que elige y designa, ¿sí? Es la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que en nuestro caso, en la provincia, lo institucional no funciona, porque acá maneja una sola persona. ¿Sí? Sabemos que si llega la propuesta de fulanito de tal, la Cámara va a aprobar porque hay una gran mayoría, es decir, en la provincia de Misión el poder político gobernante tiene los 2/3 necesarios para modificar y hacer cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, si se cumpliera lo institucional, sí debería ser. Uno habla desde lo institucional, pero no es que el gobernador designa, ¿sí? Designa la Cámara de Diputados y también lo remueve la Cámara de Diputados si es necesario. ¿Sí? Y también ahí tenemos que tener en cuenta, por ahí uno habla, por ahí muchas veces uno en el afán de tratar de llegar, tenemos también que entender que cuando uno habla así de lo general, por ahí muchas veces deja de lado ciertas particularidades. Las escuelas técnicas tienen otras particularidades, las IEA, las EFA también tienen otras particularidades. Tenemos que entender que hay ciertas áreas específicas dentro de la formación técnica o agraria o lo que sea, que no están contemplados dentro de ninguna carrera de estudio. Un profesor que sale ponerle con el título de profesor en tecnología no tiene el conocimiento para ir a manejar un torno en una escuela técnica. ¿Sí? Entonces vos no podés ir a designar por una cuestión de título cuando la mano de tu hijo está en juego en esa maquinaria. Entonces hay muchas particularidades a tener cuenta dentro del sistema. Por eso por ahí cuando uno habla de la generalidad. Si alguien por ahí ve o entiende de que no se ajusta a su realidad, que haga el planteo porque hay muchas particularidades específicas en ciertas cuestiones, ¿sí? Que son necesarias el conocimiento técnico específico para poder desarrollar ciertas cuestiones, ¿sí? Que no es lo mismo que una formación universitaria. Ojalá, yo digo ojalá que los institutos de formación docente preparen para esta cuestión. Qué lindo sería que la universidad
supongamos la Universidad de Ingeniería, ¿sí? Forme profesor en tecnología con conocimiento de todas estas cuestiones que uno está haciendo. Entonces no vamos a tener el problema esto de si le designaron a fulano, el dedo sirve, no sirve, está bien, y tantas otras cosas. ¿Sí? Es decir, esa es otra cuestión que nosotros tenemos también que plantear, la formación docente. La formación docente es malísima. ¿Sí? Y que no se enojen los Eso es compañeros que fundamental, trabajan. digamos. Que no se enojen, pero yo lo que planteo, pero no es un problema del docente. También tenemos que reconocer que la secundaria es mala, que la primaria es mala. Inclusive hasta hoy, algo que era reconocido en América Latina, porque en todos lados pedían las pedagogas, los pedagogos del nivel inicial pedían para querer. Hoy el nivel inicial argentino deja mucho que desear, cuando en el año anterior era reconocido internacionalmente. ¿Por qué? Por toda esta maraña de cuestiones que se metieron en la escuela para decir, bueno, no hay que estigmatizar, que el chico, bla, bla, y tantas otras cosas que nosotros hemos criticado en su momento. Y bueno, ¿qué hizo eso? La calidad educativa cae, por supuesto. Si vos tenés una persona mal formada en primaria, mal formada en secundaria, no podés pretender en un nivel superior que sea wow la figura. No, la malformación continúa. Por eso nos decimos que tenemos que ver también cómo mejorar la formación docente. Ni hablar de lo que plantean las autoridades educativas ahora en este tiempo de cuarentena, ¿sí? Que hablan de la educación disruptiva cuando ninguno de nosotros hemos sido actualizados en el manejo de las nuevas tecnologías. Es más, docentes que se han recibido el año pasado tampoco tienen los conocimientos. Entonces, pretender hacer masivo algo que solamente corre por cuenta de lo individual o lo del voluntarismo de cada uno, no sirve. La educación no puede estar atada a la voluntad o a la posibilidad de los trabajadores. Tiene que estar como política de Estado como para que el trabajador pueda ejecutar su trabajo de la manera que corresponde. Bien. Vamos a mirar un poco ahí. Gracias, profe Yolanda Urquiza, por estar siguiendo. Saludos para Carlos. Bueno, también María José Bogado dice muchas gracias por el trabajo de Carlos, que no solo te informa, sino también te educa. Hay un compañero que dice, Alejandro Verón, inteligentísima la propuesta explicativa de Duarte, gracias por hacerla pública. Hoy en día está el profesorado técnico, pero anteriormente materias específicas no contaban con un profesorado y se incorporó a los técnicos como diseño convencional, materiales de construcción, proyecto. Es lo que más o menos estabas comentando recién, Luján, ya respondimos la pregunta. Bueno, en general, Juan, la sistemática bueno, sí. Acá tengo la resolución número 271 del 6 de junio del año 2014 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, firmado por los siguientes ministros, la doctora Ramona Batriz Velázquez, doctora Cristina Irene Leiva, doctora María Laura Niveiro, doctor Jorge Antonio Rojas, doctor Sergio César Santiago, doctor Froilán Zarza, doctor Manuel Augusto Márquez Palacio y el doctor Roberto Rubén Ucet y el doctor Miguel Ángel Piñero. Esos son los que rechazaron el pedido de desplazamiento de una persona sin título docente que estaba con el cargo de delegado departamental de la UDPM. Sí, por ahí si alguien quiere, después yo le paso. Entonces, al tener un fallo del Superior Tribunal de Justicia, muchos dicen, presenta un amparo. ¿A quién va a presentar? Va a presentar un amparo, ponerle, y puede haber un juez en primera instancia que te falle a favor. Puede ser que te Hubo recientemente un fallo, Carlos. Y bueno, y ahora cuando eso llega al Superior Tribunal de Justicia, ¿qué va a pasar? Es decir, lo que se hace es dilatar los tiempos. Y lo que nosotros tenemos que ir al fondo de la cuestión. Y acá hay dos cuestiones fundamentales. Una es la cuestión técnica jurídica que hay que plantearla, como la reforma de la ley sindical y que contemple a todos los trabajadores y que garantice los verdaderos derechos a los trabajadores que se han especializado para ciertas cuestiones. Y lo otro es la inmoralidad de nuestros compañeros, que sostienen como representantes docentes a los que no son docentes.
Eso también hay que decirlo. Porque también tenemos que decir, si vos, ¿sí? Supongamos vos estás dando matemática y sos profesor de historia, y a vos para mantenerte en el cargo, te elegimos delegado departamental, deja mucho también que desear en nuestra profesión. Ahí tenemos también la inmoralidad, la falta ética de nosotros como trabajadores de la educación. ¿Sí? Y después está lo otro, que no deberían permitirse que se abran legajos para personas que no tienen el título específico. ¿Sí? Ahora, sabemos que eso no es así. Junta de Clasificación y Disciplina permite inscribirte con constancia de título. ¿Sí? Cuando la reglamentación es clarita, dice título docente. Para poder desempeñarte tenés que tener el título docente. Ahora, ¿cómo yo te voy a prohibir a vos, después que haya pasado 4 años en una universidad y tener una constancia que terminaste tu estudio? ¿Sí? Yo a vos te voy a decir, vos no podés inscribirte y le permito inscribir a uno con 5º año. Y que esté dando la materia que vos, por la cual vos estudiaste y no lo podés desplazar. ¿Sí? Muchas de estas cuestiones se hicieron masivas con la implementación de la EGB3, el polimodal. Cuando nosotros planteamos que había que reglamentar, nos dijeron, primero hay que poner en marcha, después se va reglamentando. Los mismos nos están diciendo hoy de la Ley Nacional de Educación. Hay que ejecutarla, después vamos a ver cómo la reglamentamos. Y así implementaron la jornada extendida, la escuela sale del aula, ahora la educación virtual, de manera excepcional. Modifican una ley de 14 años sin nunca tener un artículo reglamentado. ¿Sí? Fíjate lo que dice, porque si ahora sí te dicen a vos que vos tenés que cumplir con la formación virtual, porque la ley dice que en la formación docente, ¿vos en qué año te recibiste, Jorge? Jorge. ¿Cómo? ¿En qué año te recibiste? En el 2011. 2011. Fíjate que en el 2011 vos ya tenías que tener una carrera de 2 años, que sea de 4 años, perdón, en el cual los 2 primeros años era de formación básica para todas las carreras, o sea que el maestro de grado, el profesor de cualquier área iba a tener, ¿qué iba a estudiar en eso? Seguramente leyes de educación, pedagogía, derecho, deber, etcétera. Y los 2 últimos años deberían ser de formación orientativa. ¿Sí? Ahora, vos te recibiste en el 2011, y en el 2011 vos ya tendrías que haber tenido esa formación. Estamos en el 2020 y todavía no existe eso. Entonces, ¿cómo te van a exigir a vos que vos cumpla algo porque la ley lo dice, cuando la ley dice tantas otras cosas y no se cumple? Pero nosotros, hay algo que nos destaca a nosotros los docentes. Siempre corremos para solucionar el problema al Estado. Y nunca miramos el fondo de nuestro problema. No, absolutamente, Carlos. Creo que más está decir que vamos, cuando se planteó esta cuestión de la continuidad pedagógica, ya entre comillas, la inercia, el qué dirán, porque se instaló muy fuertemente que los docentes tienen que justificar el sueldo, ¿no? Es un sector que está cobrando, entonces, bueno. Entonces, de repente, la improvisación, la falta de debate sincero, ¿no? Porque no se trata de salir a perseguir o a cuestionar a aquellos compañeros que hayan por ahí planteado la posibilidad de establecer un vínculo, entre comillas, pedagógico. Pero desgraciadamente la burocracia, mucho más preocupada en mostrar estadísticas, y convengamos que las últimas manifestaciones son verdaderamente lamentables. Se viene a confirmar un fenómeno que nosotros más o menos ya veníamos previendo, que tiene que ver con el desgranamiento, que tiene que ver con la deserción, las enormes carencias y las desigualdades. Pero bueno, desgraciadamente parece que a veces eso tiene más que ver con lo que plantean una serie de loquitos, y no con un debate mucho más profundo que hace rato nos debemos, ¿no? Que a menos de nuestro espacio siempre hemos intentado impulsar congresos pedagógicos, capacitaciones. Parece que lo que aprendíamos en las materias pedagógicas en la facultad quedaron para aprobar las materias, nada más, porque convengamos que de pedagogía crítica en la escuela, o ese tipo de construcciones donde el sujeto, el estudiante, la comunidad esté involucrado, sigue siendo todavía muy pobre, ¿no?
Bueno, por ahí vamos a ver un poco, a ver qué más dicen los compañeros. En una escuela hay al menos 2 que no tienen título. Bueno, sí, en la cuestión de las irregularidades, los condicionamientos desde la primaria. Por ahí, Carlos, un poco acerca de las designaciones entre la norma y entre la práctica, ¿no? Porque hacete amigo del delegado, el tema de las horas en secundaria, este, cómo se asignan los paquetes horarios. Ese es un tema candente también, el tema de las designaciones. Primero, tenemos que decir que la condición sine qua non, que sí que no permite discusión alguna, es el padrón. ¿Sí? No se puede designar a nadie que no esté en el padrón, por más que tenga el título, porque muchas veces dicen, él es personal de la casa, que hay una mala interpretación y se hizo natural eso, sí. La mitad le pertenece al personal de la casa y la otra la mitad no, sí. El personal de la casa, que en realidad es docente que reviste en el carácter de titular en el establecimiento educativo correspondiente, ¿sí? Debe inscribirse. Todos tenemos que inscribirnos todo año poniendo dónde queremos trabajar. Si yo el año pasado no me inscribí para trabajar en el colegio número 5, por ejemplo, ¿sí? No me inscribí, y quiere decir que yo en este 2020 no tenía intenciones de trabajar en ese colegio. Por eso me inscribí en otra escuela. O tal vez no me inscribí en ninguna, porque no tengo ganas de trabajar en ninguna otra escuela más. Pero después surge que se jubiló fulano, o murió, o no sé, cualquier cosa pasó. Surge la vacante y ahí dicen, ah, no, primero hay que designar al personal de la casa. Y designan por ahí muchas veces a uno que tiene mucha antigüedad, puede tener todo el conocimiento, puede ser mejor docente, uno no es quien para calificar, ¿no es cierto? Puede cumplir, el otro es un vago, puede decir miles de cosas. Pero la condición es que esté en el padrón. Si no se inscribió, no se tiene que mirar, se tiene que mirar esa planillita que está. Y dentro de esa planilla hay que fijarse quién es el que es titular y quién es el que es suplente. Estoy hablando de secundaria, por supuesto, ¿sí? Quién es el que es suplente o interino o reviste ninguna de esa situación en el establecimiento, ¿sí? Y ahí se reparte. Si el paquete se puede dividir en 2 o 3, se reparte entre los titulares y entre los que no revisten en esas situaciones. Puede ser que esa persona trabaje en el establecimiento como que no. Ya hemos tenido casos de que se ha conseguido el restituir al cargo de personal porque los directores han designado a personal que no estaba en los padrones. El docente que está empadronado y cree que le corresponde y designen a alguien que no está en el padrón, tiene que hacer reclamo, le va a ganar en 15 días, 20 días, un mes, 6 meses, un año, pero va a ganar. Y una vez que gana, ¿sí? No solamente tiene que decir, bueno, yo gané, me presento el lunes y todo. Tiene que hacer, ¿sí?, la parte técnica, primeramente administrativa, para pedir el resarcimiento económico por no haber cobrado ese tiempo. Y después, si el Consejo no hace caso omiso de eso, hay que recurrir a la justicia contra la persona que hizo que yo no pueda hacer uso del derecho que está contemplado dentro del Estatuto del Docente. Ahora, también es cierto otra cosa. El docente nunca quiere ir por la cabeza del director. Muchas veces se queda conforme al momento de conseguir las horas o el cargo que estaba reclamando. Ya conseguí, bueno, listo, ya está, no quiero problemas, no quiero esto. Pero yo lo que siempre digo a todos, el día que un docente inicie acciones legales y le ganen, yo creo que ningún director ni ningún secretario escolar va a actuar de la misma manera, porque va a tener que responder en la parte económica con su salario. Y nosotros los argentinos nos pueden decir miles de cosas. ¿Cuándo entendemos? Cuando nos tocan el bolsillo. Pero hasta hoy todavía ese paso no lo hemos dado. Por lo tanto, hay que accionar judicialmente contra el funcionario que... La ley de procedimiento administrativo dice eso, ¿sí? Los reclamos tenés que hacerlo con el funcionario responsable de que por el cual han sido vulnerados tus derechos. Claro. ¿Sí? Ahí hago una digresión. Hoy una compañera preguntaba dónde estaba por ahí
todo esto que vos venías explicando, el hilo de cómo actuar, bueno, ahí lo acaba de mencionar Carlos, la ley de procedimiento administrativo. Sí, la ley 1, Y número bueno, un poquito lo que 89 vos recién y mencionabas era esta cuestión de que es necesario avanzar hasta la última instancia, porque a veces sucede que, obviamente, esto es un proceso desgastante. Entonces hay compañeros que logran por ahí, qué sé yo, una cuestión de resolver el tema de que no le cargaban en el sistema. Se logra resolver eso después de mucha presión, donde lo mediático juega mucho, pero después no se continúan las acciones. Entonces, por ahí, esto que vos estás diciendo es clave. Es necesario continuar a través de las vías que la mayoría de los compañeros, obviamente es un proceso desgastante, fastidioso, no la quieren emprender. Pero como vos decís, tenemos toda la de ganar los trabajadores ahí y es la vía que hay que empezar a hacer porque si no, no hay forma de ponerle remedio a una situación que de manera sistemática se viene reproduciendo. Uno puede resolver uno, dos, tres casos así particulares, pero es necesario desnudar la matriz y para eso es necesario sentar precedentes a través del triunfo, acompañado de la legitimidad de nuestros reclamos con estos instrumentos que vos estás remarcando. eh, por supuesto, sí, y hay algo que es, como decir también, desgastante, que como no se hizo nada al día de hoy, este proceso judicial puede durar mucho tiempo, hasta que se siente el precedente. Una vez que se sentó el precedente, los otros que vienen atrás van a ser mucho más prácticos, porque vos vas a accionar, ya va a haber un antecedente y va a caminar mucho más rápido. El tema está que alguien en algún momento tiene que dar ese paso, porque es necesario para que terminen todas estas cuestiones, ¿sí? Y no tenemos que tener miramiento. ¿Saben por qué? Porque ese pobre director o ese pobre secretario escolar que te jodió, que no te dejó cobrar. Nosotros hemos tenido casos de compañeros, una compañera que casi 2 años estuvo haciendo reclamo, ¿sí? Y la amaba y le mandábamos un pronto despacho, mandábamos otro, pedíamos, hasta que salió el fallo favorable del Consejo General de Educación. Pero vos tenés que comer 2 años, no podés estar sin comer, ¿qué hace? Entonces, y hay un funcionario que es responsable de esto, el director que designó mal, ¿sí? No puede decir yo no sabía, si vos no sabés no agarra el cargo, ¿sí? Porque el director es el responsable máximo de una institución. Es la persona a quien vos si tenés algún problema o tenés alguna duda, tenés que recurrir ya sea en lo pedagógico o en lo legal para poder solucionar ciertos problemas. Y no puede decir yo no sé. También es cierto que todos llegan a los cargos directivos, o la mayoría, perdón, no voy a decir todo porque hay personas que se han formado y que han llegado a los cargos directivos por méritos propios. Hay muchos que han llegado por acumular papelitos, ¿sí? Juntan montones de papeles, ¿sí? Tienen licenciatura, máster, magíster y tantas otras cosas, cuando deberían, esa formación debería ser para volcar a su trabajo diario, lo que hace es salir del aula a través de eso. ¿Eh? Es, es complicado cuando el docente no actúa en consecuencia. Si el docente da ese paso que nos está faltando, sin duda alguna, yo creo que vos te imaginás un director que tenga embargado su sueldo por haber hecho una mala designación. La próxima vez que hay una vacante, ¿sí? Mínimamente se va a poner a leer las normas para ver si va a actuar, está actuando dentro de lo que corresponde o no. Porque hoy lo que ellos dicen, me importa tres pitos, acá mando yo. Hay muchos que te dicen, yo decido, y dice, yo tengo ayuda, yo tengo gente allá arriba que me acompaña, hay gente que saca chapa todos los días. Y cuando el docente quiere reclamar, empiezan los aprietes, las amenazas, las intimidaciones. Es muy jodido todo esto. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos docentes, y en la docencia, por la característica de nuestro trabajo, por el material con el cual nosotros trabajamos, no tenemos dos o tres maneras de hacer las cosas. Tenemos una sola. Y esa manera es la correcta. No tenemos otra manera de hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo que corresponde.
en el momento que corresponde y de la manera que corresponde. Si hacemos otra cosa, estamos faltando a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros nos vamos a parar frente a nuestros alumnos a pedirles que sean responsables cuando nosotros no lo somos? ¿Sí? ¿De qué constitucionalidad le podemos hablar cuando se violenta todas las normas? Yo lo que digo, ¿cómo nosotros podemos hablar del Día de la Mujer o el Día del Trabajador? Y tenemos cuántos compañeros que son los que limpian la escuela totalmente precarizados. Las cocineras están totalmente precarizadas, le pagan con un plato de comida. Y muchos dicen, tienen que agradecer que te están dando esto. ¿Sí? Hay personas que le pagan 5.000, 6.000 pesos de sueldo para ir a cocinar todos los días. Yo pregunto, ¿qué docente vaya a trabajar por 5.000 pesos? ¿Sí? Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que entender porque nuestra formación y nuestra profesión no permite desvíos. ¿Sí? Nosotros somos, aunque nos puede gustar o no, nosotros somos ejemplos de ciertas cosas. Tus alumnos te tienen a vos de ejemplo, te están mirando todos los días. Y cuando vos te desviaste y vos mañana querés exigirle algo a ellos, lo primero que decís, sí, profe, pero usted también tal cosa. ¿Y qué autoridad tenés vos para decirle que no? Eso es lo que tenemos que nosotros tener en claro. Que en nuestra profesión no existen 2 o 3 maneras de hacer las cosas, existe una sola, y que es la correcta y que la que tenemos que defender. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos los atajos, encontramos después los problemas. Hay una consulta puntual, mira. Dice Sara Lucía Silva, una secretaria escolar presentó mal mis papeles y no pude hasta ahora cobrar una suplencia de diciembre. ¿Me corresponde reclamar ese tiempo de indemnización? Pero por supuesto, sí, lo que primero hay que hacer, en ese caso, por lo que dice Secretaría Escolar, es primario, ¿no es cierto? Primero hay que hacer una nota al directivo solicitando el por qué no percibí mi sueldo, mis haberes correspondiente al mes que desde el trabajado de los días tal hasta tal día. Esto. Hay que pedir eso. Seguramente va a decir, bueno, que no sabe, etcétera, o tal vez no le contesten nunca. Entonces, la otra instancia es dirigir al Consejo General de Educación. ¿Sí? Una nota al Consejo General solicitando informe de por qué no percibió, porque primero tiene que solicitar informe, ya sabemos cuál es el motivo, pero una cosa es saber el motivo por dice qué, y otra cosa es tener un papel que diga no se está, porque el Consejo seguramente va a contestar de que no existe ningún instrumento legal, no existe alta, no existe nada para que se le abone el salario a esa compañera, ¿sí? Y una vez que se tenga eso, por ahí que se comunique con nosotros y le vamos a hacer el recurso de amparo para que ella lo pueda cobrar, ¿sí? Y le corresponde cobrar, ¿sí? Si trabajaste, te corresponde cobrar. No importa si pasa 1 año, 2 años, lo que sea, ¿sí? Lo único que por ahí tarda un poco más cuando pasa a ejercicio... es de secundaria, ¿verdad? Si pasa a ejercicio vencido, tiene que pedir una autorización al fiscal de Estado y tantas otras cosas para que se abone, pero que corresponde cobrar. No hay que dejar de hacer el reclamo. Primeramente, si es secundaria, hay que hacer una nota entonces al directivo de la escuela secundaria solicitando informe de por qué no se percibió los haberes correspondientes a tal mes. Y después ante el Consejo. Y una vez que se tenga esa respuesta, sí se hace el amparo para que ahí se pone ya todos los fundamentos técnicos por lo cual uno está reclamando esos días trabajados. ¿Sí? No sé si quedó ahí claro. También veo que por ahí uno me preguntan que por qué los directores son exceptuados del grado. En realidad no corresponde. Si vos estás designado como maestro de grado, ¿qué te corresponde? Grado. ¿Sí? Si es secundaria, como ocurre en muchos lugares, el director cumple función muchas veces en el mismo turno en el cual da clase. El cargo directivo es exclusivo, no se puede acumular con el horario de clase. Así que lo que pasa es que esto se hizo natural, normal en toda la provincia, en el cual el personal directivo muchas veces designado en el segundo cargo como maestro de grado no cumple como maestro de grado. Eso tiene un objetivo, porque cuando llega el momento de reclamar
y hacer paro, etcétera, otra cosa, ¿quién es el que aprieta al docente? El directivo. Y el directivo que no aprieta, le sacan esa excepción y lo hacen volver al grado. Entonces, es una cuestión de dádivas que te da el sistema para que vos termines jodiendo a tu propio compañero. Pero no corresponde. ¿Sí? No corresponde si vos estás designado, a no ser que vos estés de licencia. Ahora, si estás de licencia, tenés que estar de licencia en los dos cargos, en el cargo de maestro de grado y en el cargo de director. ¿Sí? No podés estar de licencia, no podés estar enfermo, a no ser que sea la licencia sin goce de haberes, cosa que no creo. Porque si a todos los directores le están dando el segundo cargo libre, no creo que haya alguno que diga, bueno, no, yo soy honesto y voy a sacar licencia sin goce de haberes, pero no corresponde. ¿Sí? Carlos, otro tema candente, tema disponibilidad. ¿Quién dictamina la disponibilidad? ¿Estoy obligado a prestar tareas? ¿Quién resuelve la disponibilidad? Primero tenemos que decir que uno de los miedos que uno tenía en el momento de lanzarse esta, ¿cómo decimos? La reforma del estatuto, era que no era que decían, bueno, vamos a modificar este artículo. Porque es cierto, hay cuestiones que están desactualizadas o que ya quedaron en el tiempo, que no sirven más y que entonces no tiene motivo de que estén ahí cuando se pueden agregar otras cosas. Ahora, el proyecto de modificación del estatuto no es que decía modificación del estatuto, decía actualización. Y al actualizar, vos desechabas todo el texto anterior y elaboraba un mismo texto, que puede llegar a tener algunas cuestiones que ya estaban contempladas en el anterior y algunas que no, algunas buenas, algunas malas. Ahora, ¿cuál era el problema? Que nosotros podemos trabajar en la letra del estatuto. Podemos ponernos de acuerdo todos los docentes y hacer un articulado muy beneficioso y hermoso. Ahora, nosotros no tenemos la potestad de decidir si eso es lo que se va a aprobar o no. Eso tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, una vez que ingresa, tiene la potestad de reformar, agregar, quitar, poner, sacar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que iba a caer no era tanto el articulado de la ley, sino que otra cosa, que es el decreto reglamentario. Cuando nosotros miramos lo que es la parte de legislación escolar, ¿sí? La parte de lo que es disponibilidad, lo que aparece dentro del estatuto, dentro de la ley 6, número 6, que era la ley 174, y después anteriormente el decreto 67 barra 66, 63, eso es mínimo lo que aparece en el articulado del estatuto. Lo más específico aparece en el decreto reglamentario, en el decreto 1533 del año 63. Y es lo que nosotros reclamamos en lo que es la Ley de Educación Nacional, que es una ley que habla de muchas cosas, pero al no tener el reglamento, no trata la cuestión específica y por lo tanto no dice nada. Lo que hacía esa reforma estatutaria era que caía el cuerpo anexo que es el decreto reglamentario. Desaparecía. Y con la misma letra de ese artículo, ¿sí? Que te garantiza ponerle la estabilidad, y vos agarrar, no garantizar por intermedio del decreto los derechos que ya gozamos hoy, te pueden terminar jodiendo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hoy la disponibilidad, vos planteabas, y la disponibilidad se tiene que hacer por intermedio de una resolución del Consejo. El procedimiento es el siguiente. La disponibilidad se realiza
es un estado que tiene el docente que le permite seguir gozando de los mismos derechos que tiene sin estar frente al alumno. Y se llega a eso por situaciones especiales, ya sea por cambio de plan de estudio, ¿sí? O por disminución de matrícula y por lo tanto de cierre de secciones, ¿sí? Todas esas cuestiones, el primero que debe informar es el directivo. Si hay matrícula baja, el directivo debe informar al supervisor, el supervisor informa a la autoridad que corresponde y el consejo emite una resolución diciendo que se clausura un curso en secundaria o se pasa a disponibilidad un grado en primaria. Pero tiene que haber la resolución. A partir del momento de la resolución, el docente puede pedir dentro de los 10 días nuevo destino, siempre en las mismas condiciones, en la misma localidad. Ahora, si el docente quiere ir a otra localidad, y bueno, es el momento de aprovechar con esto y puede pedir las reubicaciones. Mientras no salga la resolución de reubicación, el docente va a seguir cobrando su salario normalmente. Hay muchos que te dicen que vos podés estar 1 año o 2 años y si después de 2 años te cortan el salario y te dan porque sí te ofrecen. No, el ofrecimiento tiene que ser en escuela de las mismas condiciones. No es que te dicen, si vos no aceptás, yo te voy a mandar al monte, como dicen muchas cosas. Ocurre en primaria más que en secundaria. En primaria le dice, bueno, vos no querés esta, entonces aquello te voy a mandar a una escuela que está allá en el monte, en cualquier lugar. Mentira. Te tiene que ofrecer en las mismas condiciones. Si vos te quedaste en disponibilidad en escuela de primera, tiene que ser en escuela de primera. Si es en Puerto Esperanza, tiene que ser en Puerto Esperanza. Si es una escuela de la zona urbana, tiene que ser en una escuela de la zona urbana. No puede modificarte las condiciones laborales. Mientras no te ofrezcan un cargo o las horas en las mismas condiciones que vos tenías, vos podés negarte. Y si no te ofrecen, vos podés estar eternamente en disponibilidad. Nosotros tenemos casos acá en la provincia de Misiones, hay gente que se jubiló estando en disponibilidad. ¿Sí? Hay gente que hoy está todavía en disponibilidad desde el año 95 en Puerto Iguazú. ¿Sí? Mientras a vos no te ofrezcan en las mismas condiciones, no. Ahora, lo que vos planteabas, ¿podés trabajar? Para que vos puedas trabajar, el reglamento del estatuto del docente dice que vos podés desempeñarte como suplente en la escuela en la cual vos te desempeñabas como titular. Pero para eso también tiene que salir una resolución del Consejo General de Educación. ¿Sí? Y el ofrecimiento para la reubicación la hace la Junta de Clasificación y Disciplina. No el director, ni el supervisor, ni el intendente, ni nada. Lo tiene que ser la Junta de Clasificación y Disciplina. Si vos aceptás lo que te ofrece la Junta de Clasificación y Disciplina, la Junta de Clasificación y Disciplina informa al Consejo General de Educación, ¿sí? Con el acta que vos firmaste con el de acuerdo, y el Consejo emite una resolución que a partir de tal fecha vos te vas a desempeñar en tal escuela o vas a hacer la suplencia de ponerle que vos sos profesor de historia, vos vas a hacer suplencia de historia cuando surge alguna licencia en la escuela. Ahora, nada de eso se hace. Hay 5.000 horas secundarias y de la EGB3 dando vuelta dentro del sistema, sin reubicación. ¿Te acordás cuando dijeron que los supervisores tenían la potestad, bla, bla, y tantas cosas, y que iban a reubicar? Cuando llegaron, dijeron, bueno, ¿quién tiene la resolución? Nadie. Entonces no hay reubicación. Terminó todo. ¿Sí? Es decir, uno tiene que acostumbrarse a utilizar las normas como corresponde. También es cierto que hoy es mucho más fácil, por ejemplo, vos te dan de baja por falta de matrícula en una escuela, y te dicen, y vos no querés tomar esta hora así, y en el afán de uno de tener miedo o no poder ubicar la hora, o lo que te dicen que en algún momento podés perder todo eso, bueno, la gente dice, bueno, me voy. Sí. Pero en realidad hay todo un proceso que se debe respetar para que se haga efectivo la disponibilidad y también la reubicación. ¿Sí? Aquel que no está de acuerdo con las reubicaciones que te ofrecen, tiene derecho a rechazar.
Si es en las mismas condiciones, vos podés rechazar 2 veces y a la tercera tenés que aceptar en la misma condición. Ahora, si es en distintas condiciones o en otra localidad, no. Sabemos nosotros que el juego político que hicieron muchos han declarado disponibilidad, por ejemplo, en una escuela, mágicamente, y de golpe lo afectan a otra escuela, sabiendo que ahí se va a jubilar el director y tiene valoración para poder ocupar el cargo directivo. Todas las artimañas el poder utiliza para poder acomodar su gente, ¿sí? En eso también tenemos que ser claros nosotros, que nosotros hablamos siempre de que el Estado es corrupto o que corrompe, pero no tenemos que olvidarnos que el cómplice de la corrupción está en la escuela tomando mate con nosotros. ¿Sí? Bien, bien. Carlos, vamos a ver por ahí si hay alguna otra pregunta. Bien, ahí dice la compañera que muchas gracias, que le aclaró la duda que tenía respecto que por hacer el reclamo de la indemnización. Vamos con una cuestión actual y candente. Tema teletrabajo. Hay canto de sirena que nos hablan de, bueno, hay que meter el pecho. ayornarnos porque fíjense, qué mejor que esto, ¿no? Estamos acercando a estas nuevas posibilidades. ¿Qué implicancias tiene el teletrabajo y cuál es tu opinión al respecto de esta cuestión que de alguna manera viene siendo pintada o referida con flores y ¿qué implica? No, yo, primero y principal, yo soy una persona que yo desde el primer momento he manifestado mi desacuerdo con esto y que digo que eso no se debe realizar. ¿Por qué? Por cuestiones básicas. Nosotros somos personas que en nuestro material de trabajo son niños y adolescentes. Que también somos trabajadores sociales y nuestra presencia puede servir mucho para paliar el momento en el cual estamos atravesando, sin duda alguna. Pero una cosa es hacer un acompañamiento de aquellos chicos en el cual nosotros ya conocíamos de años anteriores, de evacuar dudas. Por ejemplo, vos, profesor de historia, ahora ahora del Día de la Bandera, romper el mito del Día de la Bandera y hablar de Belgrano. ¿Quién fue Belgrano? ¿Cuáles son las ideas de Belgrano? ¿Por qué? Transponerlo con la realidad y ahí nos vamos a encontrar con un Belgrano completamente distinto de aquel que se sentaba y abrazaba la bandera. ¿Sí? Por ejemplo, para el Día del Trabajador, profundizar ciertas cosas, de debatir esto que se está diciendo, por ejemplo, lo que dan economía en los niveles superiores, decir, bueno, expropiación sí o no. Entonces no vamos a repetir las estupideces que dicen todo el mundo por los medios, vamos a hablar con conocimiento. Podríamos aprovechar este momento para profundizar cuestiones que a lo mejor en otro momento no lo podríamos hacer, por la coyuntura que estamos viviendo. Y que nuestra limitación en los medios digitales iba a servir para... Y yo creo que todos nos íbamos a enganchar en esto, porque sirve. Yo creo que todo el docente en todas las cuestiones que pueda ayudar a la sociedad se involucra. Porque si no, ¿cómo explicar que tantas cosas se hacen en las escuelas sin nada a cambio? ¿Sí? Pero el patrón, el gobierno, no habló de acompañamiento social y de debate de ciertas cuestiones. ¿Por qué? El gobierno tampoco es tonto. Porque si nosotros nos da un momento y nos dan este tipo de herramientas para que nosotros podamos debatir, nosotros vamos a debatir esto. Estamos trabajando bien, estamos cobrando bien, tenemos la obra social que nos corresponde. Es decir, vamos a discutir lo pedagógico, lo que se está enseñando está bien, está mal, ¿sí? ¿Dónde estamos parados? Los recursos alcanzan, miles de cosas. Pero entonces el patrón que hace, el gobierno que hace con lo que siempre hizo, nos corre con cierta cuestión y nosotros en vez de plantarnos y decirnos no, salimos a replicar y a hablar con la letra del patrón. Nosotros hablábamos en un primer momento de un acompañamiento social y el patrón habló de continuidad pedagógica y sigue hablando de continuidad pedagógica. Y ahí está lo peligroso.
¿De qué continuidad pedagógica estamos hablando? ¿Sí? Primero, ¿de qué pedagogía estamos hablando? Porque esto que estamos haciendo hoy es conductismo puro. ¿Sí? Y aparte hay otra cosa. Si se llega a dar lo que algunos dicen, que los alumnos que contestaron los trabajos y que enviaron los trabajos van a ser promovidos y los otros se les va a dar un trimestre para que pueda cursar y etcétera, otras cosas, es una locura. ¿Qué garantía tenés vos como profesor si vos me das un cuestionario, ponerle 10 preguntas? Si contesto yo, contesta mi hijo. Porque muchas veces, ¿qué hace el padre? El padre trata de explicarle a los chicos, pero el padre no tiene la formación pedagógica ni la paciencia como para poder enseñar a su hijo. Ni siquiera los docentes, nosotros docentes, que tenemos la paciencia con 30 chicos, que le decimos chicos, mire, y nos dice, profe, y le explicamos de vuelta y otra vez, buscamos otro ejemplo. No somos así con nuestros hijos. No tenemos esa paciencia. Por eso nuestros hijos van a otras instituciones y tienen otras cosas. Entonces, todo esto de que el patrón empezó a hablar de la continuidad pedagógica no es tal, no existe tal. Primero que con muchos de nosotros no hubo un inicio, porque estábamos en plena huelga. ¿Sí? Entonces no hubo un inicio pedagógico. Y a partir de ahí, hablar de continuidad pedagógica. Ahora, ¿cuál es la continuidad pedagógica? Porque supongamos, vos sos de historia, yo soy de historia. Trabajamos los dos en el mismo establecimiento, en el mismo año, pero distintos cursos. Y a vos se te ocurre dar historia de Francia y yo doy Egipto. ¿Sí? Por dar un ejemplo. ¿Sí? Y resulta que después llega el alumno a tercer año y tiene que saber la historia argentina y no tiene una base de nada. ¿Cuál es la continuidad? ¿Cuál es la fundamentación pedagógica, la base pedagógica para partir en el proceso de enseñanza de teleeducación, no sé, de tarea, lo que es la virtual? ¿Cuáles son esas cuestiones que son fundamentales para el trabajo del docente? Pues nosotros partimos de un diagnóstico, de una realidad, y de acuerdo a esa realidad se elabora el material de trabajo. Pero hoy muchos están haciendo el corte y pegue, que criticamos a nuestros alumnos, pero terriblemente. Cuando le pedíamos un trabajo práctico a nuestros alumnos y aparecían los trabajos de 50 hojas, y vos le decís, ¿pero vos hiciste eso? Sí, te dice. Y resulta que ni siquiera le quitó el copyright que queda abajo. ¿Viste? Es decir, hay muchas cuestiones y hoy nosotros repetimos estas mismas cuestiones. Entonces, va a tener una presencia o vamos a decir, una importancia fundamental dentro del proceso educativo, y no. De que hay trabajo, hay compañeros que están haciendo los trabajos para acompañamiento, que les muestran, sin duda alguna, hay gente que está haciendo un trabajo espectacular, pero también está lo otro. Aparentemente, muchos de nuestros colegas tienen una carrera actoral frustrada. Entonces hoy aparecen haciendo show en la televisión, cosa que yo no he visto en años anteriores. ¿Sí? Sí, hoy llega el 25 de mayo y aparecía gente recitando. Yo decía, pero yo trabajé con esa colega y nunca le vi recitar nada en la escuela a los chicos. Evidentemente, es decir, esta cuestión despertó ciertas cuestiones, algunas buenas, otras malas, que hay que ver cómo la transponemos después cuando volvamos. Claro. Que es otro problema también cuando volvamos. Cuando volvamos, es decir, se está hablando de condiciones que están en condiciones. Vos te imaginás, acá en la provincia dice, las escuelas están en condiciones, vamos a poner en condiciones. Hay escuelas que no tienen baños, hay escuelas que no tienen agua, ¿sí? Hay escuelas que se cortan las luces, miles de cosas. ¿Qué va a hacer? Nuevamente el maestro o el profesor va a comprar por las dudas, porque así como compra virome, compra cuaderno, compra, qué sé yo, hoja y tantas otras cosas lleva porque por la duda, porque siempre hay alumnos que no llevan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprar por la duda, vamos a comprar alcohol en gel, vamos a comprar barbijo porque va a haber chicos que se van a ensuciar, no van a llevar y tantas otras cosas. Nuevamente, el sostenimiento de la escuela pública va a caer por la espalda del trabajador. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros salgamos a pedir aumento de sueldo? Entonces, ¿sabes lo que tenemos que pedir? Que el gobierno nos dote de todos los elementos y nosotros nos jodemos con aumento de sueldo. Porque Carlos, es una locura lo que uno plantea.
a mí me parece que eso bien merece un tratamiento especial. Y ya estoy comprometiendo a todas las personas que están siguiendo este primer vivo aquí que estamos haciendo del MPL para, bueno, la semana que viene o eventualmente cuando podamos definir, charlemos específicamente de esto porque me parece que es una cosa clave. Es una cosa clave que empieza a instalarse, se hablan de fechas, se hablan de protocolos. Hay algunos sectores que avanzan en discutir cosas de espaldas al conjunto de la docencia y están desesperados por tener la primicia de presentar este es el protocolo. Y hay muchas cosas que, como estaba diciendo Carlos, arrastramos de larga data y son clave que las pongamos sobre la mesa para discutir en profundidad. Ese debate que nos debemos hace rato y que justamente es el que impulsa a llevar adelante estas iniciativas. Ahí le preguntaba a Delia sobre qué ley es a la que hacía alusión Carlos Barte. Se refería a la ley de procedimiento administrativo, cuando él estaba hablando sobre el itinerario de las presentaciones a la ley de procedimiento administrativo. Sí, es la ley Bueno, Carlos, por ahí sí 1.189. podemos ir haciendo un cierre, si te parece, una Sí, no, reflexión no, sí. final. Sí, sí, yo, mira, a mí me gusta hablar, vos sabés que, sí, que yo, Sí, no, no va a si ser por la primera mí, vez, ¿eh? Así sí, que por mí, bueno, pero también es cierto que la gente tiene pero si hay alguna, vos que manejás estas cuestiones, si hay alguien que tiene alguna duda o alguien que quiere organizar, supongamos por decir, como dar designación, hay alguien que quiere saber exclusivamente designación y se quiere organizar algo al respecto, y bueno, cuestión, vos ponés el tema, el horario y charlamos sobre esta cuestión, ¿eh? No hay drama. Yo creo que todo lo que sirve para poder formarnos y para que nosotros podamos defendernos o hacer uso de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones, ¿sí? Porque también tenemos obligaciones, ¿sí? Tenemos que también ser conscientes de esto. Todo lo que sirve para crecer es importante. Y aparte, yo verdaderamente voy a resaltar el compromiso que asumí siempre vos, una persona joven, que muchas veces uno critica a los jóvenes porque no le importa, porque cree que está lejos de todo. Vuelvo a insistir, muchos de nosotros ya no estamos yendo y bueno, es fundamental que ustedes tomen la posta porque, como yo te decía en una oportunidad, si las cosas se hacen bien, ustedes van a ser los más beneficiados porque van a gozar de cosas que nosotros no la tuvimos. Ahora, si las cosas se hacen mal, el castigo va a ser para ustedes porque ya nosotros vamos a estar fuera del sistema. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y lo que yo siempre digo, el problema del jubilado es un problema del activo. El problema, aquel que cree que la jubilación es un problema de los viejitos que caminan en las plazas los jueves, está muy equivocado. Nosotros vamos a llegar a esa situación, pero vamos a llegar a esa situación porque no hacemos nada hoy mientras estamos en actividad y somos jóvenes y lindos. En algún momento pasamos a la otra instancia. Así que tenemos que mantener esto y bueno, que ojalá esto continúe y nos sirva a nosotros para poder formarnos y poder crecer, principalmente para poder plantear cuestiones, cambios profundos, porque si seguimos con parches, a nosotros nos van a seguir jodiendo, ya sea en educación, en salud. Fíjate que el Consejo General de Educación ahora, o el gobierno de la provincia, habla de un seguro de trabajo, de riesgo de trabajo, ¿sí? Y nos va a dar un seguro de riesgo de trabajo a nosotros los trabajadores. Si vos ponele, Jorge, te caes y te rompes una pierna en tu casa, a vos te va a cubrir, vos tenés que hacer el comunicado y te va a cubrir. Pero si tu hijo se rompe una pierna, IPS no funciona, ¿sí? Vas a tener que pagar todo. Entonces, y hay gente que está aplaudiendo esto, lo que vos decís. Fíjate que no, yo prefiero tener una obra social que funcione, que me cubra lo que yo necesito cuando necesito. ¿Sí? Porque en este momento, en teoría, yo no sé si, porque todavía no tengo conocimiento de que alguien haya hecho uso de esto. En teoría, vos tendrías cubierto todo. Vos, trabajador. Si tu esposa no es docente o tu hijo le ocurre algo,
no va a tener cobertura médica porque la obra social no está funcionando. Y si funciona, te cobran plus. Tienes que poner todo y pagar todo. ¿Sí? Entonces, si alguien cree que discutir la cuestión es específicamente laboral, por fuera de la obra social, por fuera de lo que es la jubilación, está equivocado. Esa fragmentación que instaló el poder para discutir todas las cuestiones es la que a nosotros nos está jodiendo desde hace muchísimos años. Cuando vos planteas ante el Consejo General de Educación, decís, nuestra obra social no funciona. Ah, no, pero ese no es nuestro problema. ¿Cómo no va a ser nuestro problema si vos sos mi patrón? ¿Para qué porquería tener una obra social que no sirve? Contratar otra cosa. ¿Eh? Entonces, tenemos que avanzar en cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo significa que tenemos que tocar todo lo estructural, no solamente lo que es la parte, solamente así de manera fragmentada. ¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Enormemente agradecido por participar de esta instancia. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Gracias por acercar sus inquietudes, compartir experiencias, hacer preguntas. Ya lo dijo Carlos, vamos si hay alguna cuestión más personalizada, puede mandar puede escribirnos un mensaje a la página y ahí vamos a responder eventualmente. Bueno, vamos a continuar próximamente con alguna otra actividad. Mañana les recordamos, tenemos una asamblea virtual a las 17 horas. Los que están interesados pueden mandar su correo a la página, con un mensajito a la página, y ahí le mandamos el link. Se va a hacer a través de la plataforma Google Meet. Así que bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Hasta el próximo encuentro. ¿Quedó sí, claro lo de la ley? Esa es la ley de procedimiento administrativo, que es la ley de procedimiento administrativo, la ley 1, número 89, ¿sí? Que antes era la ley 2970. ¿Sí? Está dentro de nuestros archivos ahí, ¿eh? Sí, sí, creo que bien. Si la gente busca va a poder. Y si no, bueno, que se comunique y nosotros le vamos a enviar. Si alguien necesita también la resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre la tutela sindical y la resolución sobre tutela sindical, y bueno, también le vamos a enviar. ¿Sí? Ojo, que lo que uno plantea es lo que uno tiene conocimiento. Si hay alguien que tiene otro conocimiento de otra cosa y cree que puede aportar pero bienvenido sea. Acá estamos nosotros todos para colaborar y tratar de hacer algo que le sirva al conjunto, no a lo individual. Bien. Bueno, compañeros, compañeras, a mantener viva la llama de la lucha y hasta el próximo encuentro. Un saludo grande. Hasta luego.